Sí. Buenos días. Vamos a continuar nuestro estudio. Ahorita que me den la señal, que se empiece a transmitir. Para los que están pendientes de la transmisión no les falte nada del tema. Muy bien. Vamos a continuar nuestro estudio de la disciplina. Hicimos una pausa el domingo pasado por temas del aniversario, ¿verdad? Y habíamos estudiado dos primeras partes del primer paso de la disciplina. Y bueno, quisiera que hagamos un resumen para poder retomar el contexto de lo que estamos hablando y no perderlos en el camino de lo que estamos estudiando. Porque son 3 pasos en la disciplina, pero en el primer paso que estamos estudiando hemos visto 2 de 4 partes. Y créeme, requiere que hagamos este nivel de análisis detallado para poder comprender todo lo que implica obedecerlo como iglesia. Ya hemos tenido problemas anteriormente en cuestiones de disciplina, ya en personas que han terminado expulsadas, y puesto que no todos conocen a detalle o no, digamos que es una responsabilidad compartida, desde aquí al frente enseñarlo con detalle y la negligencia del que no estudia genera problemas, ¿verdad? Entonces, antes de empezar con la tercera parte del primer paso, quisiera que repasáramos lo que hemos estado estudiando. Tenemos que en Mateo 18, versículo 15, en delante se nos enseña sobre la disciplina. Y el primer paso que hemos estado estudiando es el que está en el versículo 15. Mateo 18, 15 dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ese es el primero de 3 pasos en la disciplina que Jesús enseñó. Y en este primer paso ya hemos estudiado 2 partes de este primer paso. Y la primera parte, cuando dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. La primera parte de esto es si tu hermano peca contra ti. Entonces, quisiera poner aquí más o menos los pasos que llevamos para que pueda ser fácil seguir lo que estamos estudiando y lo que vamos a ver hoy sin perdernos. En el concepto de la disciplina estamos déjame pensar, para no escribir mucho, voy a ponerlo así. En el primer paso vamos a ver 4 partes y ya vimos 2. La parte 1: si tu hermano peca contra ti, ¿verdad? ¿Qué se requiere para saber si alguien está pecando? ¿Se acuerdan que ya estudiamos que en la parte 1 se requiere hacer un juicio? Y juicio es distinguir entre algo verdadero o falso, algo genuino o apócrifo. Y vimos el problema que los cristianos tienen al momento de hablar del juicio, porque de alguna manera llegaron a la conclusión de que no puedes juzgar. Y eso ya lo estudiamos y vimos que es incorrecto. Cuando dice, si tu hermano peca, la palabra peca, hamartano, viene de hamartia, errar al blanco. Es decir, si tu hermano está haciendo algo incorrecto, algo indebido, algo que no debe hacer así. Y para poder determinar si él está haciendo algo incorrecto o indebido, tienes que juzgar, ¿verdad? Y en Juan 7:24, Nueva Versión Internacional, palabras de Jesús, dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Y ese mismo pasaje, Juan 7:24, en la traducción lenguaje actual, me parece que queda mucho más claro. Traducción lenguaje actual dice así: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. O sea, prohibido decir, a mí me parece, a mí no me gusta, yo creo. No, es, dame evidencia. Si estás haciendo algo indebido, puesto que somos sola escritura, ¿verdad? Nos basamos en la Biblia como máxima autoridad. Si algo es indebido o no, tiene que ser la consecuencia de compararlo contra lo que la Biblia dice.
Así que aquí nos olvidamos de lo que yo creo, lo que a mí me parece. Tiene que haber evidencia bíblica de que estoy mal, y para eso debo juzgar. Y el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 al 5, que es una vergüenza que no podamos juzgar estos asuntos. Dice, ¿acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles juzgaremos? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Por tanto, si tienen pleitos sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito entre creyentes? Entonces, si una iglesia quiere ser bíblica, lo primero que tiene que hacer cada uno de sus miembros es juzgar con justicia, ¿verdad? Y es una vergüenza el que no sabe hacerlo. Muchos lo usan como bandera del amor. Yo no juzgo a nadie, yo nada más los amo. Bueno, eso es vergonzoso, muy vergonzoso. Jamás te jactes de algo de ese tipo. Es una vergüenza que no puedas determinar lo falso y lo verdadero partiendo de la Escritura. Así que en el primer paso, vimos, es juicio lo que se requiere, pero el juicio correcto, ¿verdad? Luego, en la segunda parte, que es, ve y repréndele, ¿verdad? Estando tú y él solos. Voy a poner aquí la parte 2. Ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Qué se requiere para eso? Para el primer paso se requiere un juicio. Para el segundo paso, ¿qué dijimos que se requería? Amor. Y dijimos, pero eso es contradictorio según la definición de amor de muchos, ¿verdad? Porque si lo amo, ¿por qué lo voy a reprender? Si lo amo, ¿por qué lo voy a confrontar de esa manera? Algunos dicen que el amor es paciente, es bondadoso, es benigno, y sí, ya lo leímos. Y omiten la parte que dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, y dice, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Y aquí la palabra maldad es adikia, injusticia o dolor. Según el diccionario Helps, es lo opuesto a la justicia de Dios, violación a los estándares de Dios, aquello que Dios desaprueba. Así que el que dice que ama y por eso no confronta, está diciendo que se deleita en aquellos que no hacen lo que a Dios le agrada, que se deleita en hacer lo opuesto a lo que Dios dice. Y eso ya es contradictorio, ¿verdad? No puedes amar a tu hermano si le dejas hacer eso. Ahora, una de las traducciones aquí también de maldad es dolor. ¿Te alegra que estés sufriendo por hacer lo que no conviene? No puedes decir que el amor evita que lo confrontes, porque aquí aparte el amor no es sentimental, es el griego agape o ágape. Por decisión, por preferencia, es algo que decides hacer, así que no es un sentimiento. Entonces, si ya juzgaste a tu hermano correctamente, tienes la evidencia de que está mal, no puedes hacerte como el que no sabe o el que por causas de amor no le dice nada. Al contrario, esa reprensión es parte del amor de Dios. Es una de las manifestaciones bíblicas del amor de Dios. Vamos a Apocalipsis 3:19. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Y aquí la palabra reprendo es elejko, exponer, reprobar, condenar. El diccionario Helps lo traduce así, mostrar que se es culpable. Entonces, fíjate bien, Dios, porque te ama, te confronta. Nosotros, si ya juzgamos correctamente y amamos a nuestro hermano, que la Biblia dice que el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano es un mentiroso. Si amas a tu hermano, tienes que confrontarlo. Es parte del amor de Dios. Vamos a otro pasaje, Hebreos 12, versículos 5 al 6. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Entonces, no hay forma de escapar a la obligación bíblica de confrontar lo que está mal, ¿verdad?
a menos que estés dispuesto a reconocer que eres un mentiroso y no eres cristiano. Porque el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, miente. ¿Verdad? Ahora, ¿qué pasa si no hay reprensión? Bíblicamente hablando, podemos deducir que no hay amor como Dios lo demanda, pero vamos a verlo más claramente en Romanos 1:28. Dice, además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Es decir, si Dios te ha dejado hacer todo lo que tú quieres, a pesar de que es contrario a la Escritura, te tengo muy malas noticias. No eres de Dios. No te ama. Oye, pero Dios ama a todos. Sí, más adelante vamos a estudiar con profundidad la palabra amor. Porque Dios muestra amor ágape a todos, de benevolencia o beneficencia, pero no se complace en todos. Así que cuando Dios, a pesar de que es bondadoso con el malvado, lo deja hacer lo que Él quiere, aunque es opuesto, esa es la prueba de que no se complace en Él, que no lo ama como si fuese su hijo. Y eso es precisamente lo que un cristiano haría cuando dice, yo ya sé que está mal, pero yo no juzgo, pongo mis ojos en el Señor. Bueno, estás haciendo lo opuesto al amor. Lo estás dejando a su propio entendimiento. Ahora, dicen algunos, yo no me meto, que Dios lo haga. Ojo, esto lo está mandando Jesús. Así que Dios lo va a hacer por medio de ti y de mí. Que Dios trate con él exactamente, por eso hacemos lo que la Biblia dice. No sé si te das cuenta, nos ha encomendado a hacer lo que Él hace. Entonces, para ir y hacer que Jesús hable con él, que Dios trate con él, hay que hacer la parte que nos mandó. Ir y decirle, esto es lo que la palabra dice y por consecuencia lo hago. Por eso te estoy confrontando, porque te amo. Y estás mal, no porque creo, sino porque así lo dice la Biblia. ¿Me explico? Así que es un asunto muy serio y si Dios quiere lo vemos más adelante después, pero ¿se acuerdan que en la iglesia en Jerusalén dice la Escritura que después de que Ananías y Zafira murieron, dice, todos veían con buenos ojos a los cristianos, pero nadie se metía con ellos? ¿Por qué? Dicen, no hombre, pues si ya se murieron Ananías y Zafira, esto no es un juego. ¿Quién va a querer involucrarse en eso cuando vas a ser confrontado por las cosas que haces mal? Ah, oye, qué buena onda los cristianos, pero pinto mi raya, no quiero saber nada de ellos. Por eso es que ahora muchos dicen, ay, sí, los cristianos bien chidos, yo voy a ser próspero, yo voy a bendecir, voy a ser bendecido y vengan a orar por mí para que me vaya bien. No sabes lo que consiste, ¿verdad? Tenemos una responsabilidad que no se puede eludir. Si te dices cristiano, estás obligado por la palabra de Dios a hacer lo que corresponde. Hebreos 12:8, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Así que en estas primeras dos partes me parece que hemos analizado temas tabús en el cristianismo, cosas que ampliamente se han enseñado que no debes de hacer. Y es totalmente satánico que te enseñen lo opuesto a lo que Dios dice, ¿verdad? Y supuestamente te lo enseñan en el nombre de Dios y del amor. Así que es muy grave este asunto, pero esto nos da la pauta para analizar la tercera parte del primer paso, ¿verdad? Tercer parte de 4. Así que esto ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero nos faltan otras dos partes. Hoy vamos a estudiar la parte 3, pero quiero que veamos en cierta forma cuál es la cuarta parte para tratar de evitar confusión en lo que vamos a ver hoy. La tercera parte es cuando dice Jesús, si te hace caso, has ganado a tu hermano. La cuarta parte está ahí mismo. Así que primero hay que ver la tercera para poder desglosar la cuarta, ¿verdad? Y hacer una separación entre ellas porque las encuentras en esta misma frase. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Ahora, lo primero que debemos notar es que hay una condición. Sí, entonces. Para los que sean de programación saben que eso es fundamental, ¿verdad? If, then. Eso es lo que encuentras en todos los lenguajes de programación.
Si esto se cumple, entonces haz esto. Si no, haces esto otro. Y vamos a leer Mateo 18:15. Dice, si te hace caso, has ganado a tu hermano. Y el 16, ¿qué dice? Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Ahora vamos a estudiar más adelante lo que dice el versículo 16, que es el segundo paso. Pero quisiera de entrada que vieras que cuando se requerían 2 o más testigos en el Antiguo Testamento es porque era un asunto de vida o muerte. Cuando a alguien se le acusaba de un pecado mortal, es decir, adulterio, violaciones, no guardar el reposo, no había perdón para esos pecados, no había un sacrificio expiatorio para esos pecados. Morías a pedradas. Pero no puedes juzgar simplemente porque alguien dijo, yo lo vi. No, tenías que tener 2 o más testigos. Así que esto es muy grave. Este segundo paso que dice, si no se cumple lo primero, la primera condición es, si te hace caso, entonces ganaste a tu hermano. Si no, trae 2 o más testigos, porque esto ya es grave. Y es mortal, aunque todavía no lo estudiamos. Les voy a explicar por qué. No porque te vamos a matar a pedradas, sino lo que implica el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, si te hace caso, esto. Si no, esto otro. Ahí hay una condición. Y hoy vamos a estudiar la parte positiva de esa condición, si se cumple la condición. La siguiente parte es el segundo paso que vamos a ver después de la cuarta parte. Entonces, si te hace caso, es una sola palabra en griego. Akuo, de donde viene la palabra acústico. Y se traduce como oír, escuchar, comprender al oír. Ahora, cuando dice Jesús, si te hace caso, está refiriéndose al hecho de que te haya oído o a la posible traducción que es comprender lo que oíste. Vamos a analizar las palabras de Jesús en Mateo 11:15. El que tenga oídos, que oiga. ¿De qué está hablándonos? ¿Del mero acto de oír o de comprender? Porque cuando les dice el que tenga oídos que oiga, se asume que lo oyen, ¿verdad? Si no, no se daría. Imagínate, no oyen y ven que Jesús. Pues quién sabe. El que tenga oídos, todos lo están oyendo, que oiga. Está dándole un sentido distinto al mero acto de escuchar, ¿verdad? Ahora vamos a Juan 8:47, donde es mucho más claro esto. Juan 8:47. El que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Y aquí la palabra en escuchan es la misma, akuo. El que oye lo que Dios dice es de Dios. El que comprende lo que Dios dice es de Dios. El que no es de Dios. ¿A quién se lo dijo esto? A los expertos en la ley, a los más santos. Entonces, si tu hermano te escucha, ¿qué significará? Según las palabras de Jesús, fíjate bien, esta parte del amor implicaba confrontarlo, ¿verdad? Y hacerle ver su falta, ¿te acuerdas? Repréndelo, estando tú y él solos. Hazle ver su falta. Esa palabra, hazle ver su falta, es una sola en griego, el lechko. Reprobar, exponer o condenar. Diccionario Helps, convencer con evidencia sólida y convincente, especialmente para demostrar que está equivocado. Entonces, fíjate, si tú, con el amor que se nos demanda, fuiste y le expusiste la evidencia bíblica, convincente, contundente de que está mal, y él te hace caso, o sea, con esa información que le diste, él tuvo que comprenderla. Tuvo que comprenderla. Tú te tienes que esforzar en que te comprenda. Pero la condición para saber si se trae testigos o no es si lo pudo aprender. Pero si los hijos de Dios comprenden lo que Dios dice y tú le llevaste la escritura, te va a hacer caso.
si no hace caso, nos está dando indicios, evidencia de que aún no lo puedo asegurar, pero muy probablemente no es cristiano. Este punto empieza a ser crucial porque empieza a poner una marca distintiva en la persona. ¿Eres o no eres? No importa que siempre vengas a la iglesia. No importa que sirvas en todas las áreas. No importa que sepas mucho de Biblia. Aquí se identifica. ¿Entiendes o no entiendes? Ahora, no solo se refiere al hecho de comprender algo. ¿Cómo sabes si alguien te hace caso? El que tiene hijos me puede contestar con mucha facilidad, ¿verdad? ¿Cómo sabes si tu hijo te hizo caso? Yo pienso que nos vamos a identificar mucho los papás con esto que cuenta Jesús en Mateo 21, versículo 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Dice, ¿qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Entonces, fíjate bien, muchos cristianos dicen que les basta la respuesta. Hijo, ¿vas por favor a hacer esto? Sí, cómo no. Ay, qué bueno, es mi hijo. Y por eso aquí tenemos el amor de Dios entre nosotros. Y no se aseguran de ver si realmente lo hizo. Y el que le dijo, no estés poniendo gorro. Bueno, traducción, lenguaje mexicano, a otras partes, no estés molestando, no tengo ganas. Dice, mira qué hijo tan malvado tengo yo. Porque Dios me castiga con este. Tú no tienes el amor de Cristo. Pero va y lo hizo. Si tú no consideras la evidencia, te llevas una idea totalmente errónea de quién es quién. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Me explico? Aquí se empieza a ver claramente que Mateo 18 es para identificar a los verdaderos y a los falsos, a las ovejas y a las cabras. Ahora, aquí aborda un tema interesante que nos tiene que llevar a la conclusión de por qué separamos la tercera y la cuarta parte y que genera mucha confusión entre cristianos. Aquí dice que el primer hijo dijo, no quiero, pero después se arrepintió y fue. ¿Verdad? Y aquí la palabra arrepintió es metamelomai. Se traduce como, fíjate bien, arrepentirse o remordimiento. El diccionario Helps lo dice con mucha más claridad y me parece que evita la confusión de arrepentimiento y remordimiento porque son cosas distintas. Lo que nos dice la Concordance Strong es que se puede usar de las 2 formas. Pero el diccionario Helps nos dice así, experimentar un cambio de interés después de tener un cambio emocional, que por lo general implica arrepentimiento. No siempre, por lo general. Metamelomai, son 2 palabras. Meta, implicar esperar un resultado después de estar con algo o con alguien. Y melo es objeto de cuidado o interesarse. Es decir, este hijo que dijo no, ¿qué le pasó? Cambió su interés por algo que sintió. Algo que sintió. Eso es remordimiento. Me siento mal por lo que hice. No necesariamente indica que lo comprendes. ¿Me explico? Ahora, en este caso que Jesús pone, el primer hijo experimentó remordimiento y eso lo llevó al arrepentimiento. Pero no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Fíjate, Lucas 17, 3 al 4, Jesús nos describe esta parte tercera en palabras mucho más simples y claras.
Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Hey, ¿eso qué es? Parte 1 y parte 2. ¿Verdad? Si tu hermano peca porque lo juzgué, ¿sabes qué? Juzgué bien, bíblicamente está mal. Parte 2, repréndelo, que se requiere el amor, ¿verdad? Ágape. Y si se arrepiente, perdónalo. Así que aquí tenemos la parte 3 y la parte 4. Para la parte 3 es arrepentimiento. Y la cuarta parte es perdón. Y no son lo mismo, ¿verdad? Si te hace caso, ¿qué es entonces, según las palabras distintas que usa Jesús, para explicar exactamente esto mismo? Si te hace caso es lo mismo a si se arrepiente. Y aquí la palabra arrepiente no es la misma que Jesús usó en la historia del hijo que se sintió mal. Aquí es metanoeo, arrepentirse, un cambio en el hombre interior. El diccionario Jesús lo dice así: ser diferente después de que cambió tu forma de pensar. Así que implica acción como consecuencia de lo que comprendiste. Si tú fuiste con alguien que sabes que está mal bíblicamente y por amor lo confrontaste, se requiere necesariamente arrepentimiento. Tuvo que comprenderlo. Y eso necesariamente lleva a un cambio. Porque el hijo, en la parábola que cuenta Jesús, el hijo comprendió lo que el padre le pedía, de ahí trabaja, claro que sí, pero no quiso. Se arrepintió después, es porque se sintió mal. Pero sí comprendió. El otro que no lo hizo, ¿lo comprendió? Sí, le dijo, sí voy. Y no fue. Este arrepentimiento del cual habla Jesús en Lucas 17 no es ese mismo de emoción. Es intelectual que produce un cambio. Ahora entiendo. Y como entiendo, ya no lo voy a hacer. ¿Me explico? Ahora, Mateo 4:17, palabras de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. En nuestro idioma, muchos lo dicen así: pídele perdón a Dios. Haz esta oración donde reconoces que eres pecador. Arrepiéntete, dile: sí, aquí me duele. Sí he sido muy malo. Perdóname, Señor. Amén, ya eres una nueva criatura. La condición que pone Jesús es: si se arrepiente, perdónalo. Y las personas asumen que porque le dolió, se arrepintió. Y eso es falso. Mira, imagínate que tú eres un juez y tienes que determinar si un acusado es inocente o es culpable. Y estás juzgando el caso de una violación y posterior asesinato de una niña menor de edad. Tienes al acusado frente a ti y te dice esto: señor juez, reconozco que violé y asesiné a la niña. Me siento muy mal, con lágrimas en los ojos. Estoy arrepentido. ¿Lo dejas libre? Y dices: bienvenido al reino de los cielos. Hay fiesta ahorita, los ángeles están celebrando. ¿Sabes qué? Todas las cosas viejas quedaron atrás. Aquí son hechas nuevas. Vámonos, váyase a su casa, buen hombre. ¿Sí? Y eso es lo que la gran mayoría de los cristianos hacen. Y dicen: ahora sí, vente a la iglesia porque eres un hijo de Dios. Por eso están como están las iglesias, ¿verdad? Es absurdo que porque alguien te dice que se siente mal, y aunque moquee y lagrimee y se vea muy genuino, no te creo nada hasta que lo vea. Pero no me voy a arriesgar a mandarte a tu casa, violador y asesino, a ver qué haces, ¿no? Te voy a tener guardado un buen de tiempo
porque ya reconociste lo que hiciste, eres culpable. Y ahí, en ese encierro, tendrás que demostrar si cambiaste o no. ¿Me explico? Ahora, muchos piensan que así es Dios con ellos, en el sentido de que, Dios, perdóname. Ah, bueno, hijo, ya. ¿Listo? Claro que no. Eso haría a Dios injusto. Pero se vuelve muy confuso, porque realmente se siente feo. Es que sí me siento mal. Todos pecamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces le has dicho a Dios que ya no lo vas a hacer y lo vuelves a hacer exactamente eso mismo? ¿Por qué? Porque no te has arrepentido. ¿Verdad? Imagínate que tienes pareja y te es infiel una y otra y otra. Y en cada vez que te ha sido infiel viene y te dice llorando con el mariachi y el ramo de flores, perdóname, yo te amo más que a cualquier otra. Es más, cuando estaba con esa pensaba en ti. Lamentablemente eso es suficiente para conmover a las afectadas. Ay, sí es cierto, es que sí pensaba en mí. Es que absurdo. Ya échame la de, no sé qué canción, para no quemarme y decir, de la del mariachi. Una de amor, ¿verdad? La gema, eres la gema que Dios convirtiera en mujer para el bien de mi vida. Es casi bíblica, ¿verdad? Y le llega y, sí, viejo, te perdono todo quedó atrás. Y el viejo se empieza a salir otra vez y dice, ¿dónde andas, viejo? Ah, tengo mucho trabajo. Oye, pero es que la otra vez, así, si ya me perdonaste, no tienes por qué recordar el pasado. ¿Es eso común? Dice, discúlpame, pero estás muy equivocado. Totalmente equivocado. Porque el perdón no es sinónimo de amnesia. ¿Verdad? Para el perdón se requiere arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a estudiar a profundidad en la parte 4. Pero tenemos que entender que alguien arrepentido tiene evidencia práctica de ese arrepentimiento, aunque no lo vea chillar. Lo tenemos que saber por experiencia propia, ¿verdad? Pecas y pecas y peco. Y muchas veces en lo mismo. Y si tú te convenciste cada vez que pecaste que ya estabas arrepentido, vas a seguir haciéndolo. Sin arrepentimiento no tienes la evidencia del amor de Dios en tu vida. Porque si tú dices, ya me sentí mal, Señor, perdóname, y lo vuelves a hacer, Señor, ya me sentí mal, perdóname, y lo vuelves a hacer, ya me sentí mal, y te convences de que así funcionan las cosas, ¿a qué conclusión llegarías? ¿A que Dios te está disciplinando o que te entregó a tus propios deseos? Es muy peligroso. Lucas 13, 5 al 9. Un pequeño adelanto de lo que vamos a ver la próxima clase, si Dios quiere. Dice Jesús, les digo que no, de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella no encontró nada, así que le dijo al viñador, mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro y no he encontrado nada. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por 1 año más, para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así tal vez en adelante dé fruto. Si no, córtela. En esta parábola, ¿quién es el dueño que va a buscar fruto? El padre. ¿Quién es, en analogía, el viñador? El hijo. ¿Y quién es el que no da fruto? Tú y yo. Ahora, Dios es tan bueno que no importa, te ama como tú seas. Eso lo he escuchado muchísimo. Ven tal cual eres, Dios así te ama. ¿Falso? Si no das fruto, córtalo. ¿Por qué, Dios? Denle paciencia. No, es que Él no ha sido regenerado. ¿Cuándo va a dar fruto? Nunca. Sí te hace caso. Esa es la señal distintiva de que el que se equivocó, es un hijo de Dios. ¿Me explico? El arrepentimiento es algo que proviene de Dios, tú no lo puedes generar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25 al 26.
Segunda de Timoteo 2, 25 al 26 dice así: humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Fíjate bien, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento. Tú no tienes poder para cambiar tu forma de pensar. Pero ¿sabes qué? Lo más curioso del asunto es que se te demanda que te arrepientas. ¿Y cómo concilias las dos cosas? ¿Cómo me demandas algo que yo no tengo? ¿Cómo me demandas algo que yo no puedo generar? No, es que, espérame, no se te demanda que lo generes, sino que te arrepientas. Y fíjate bien, si la única forma de arrepentirte es que Dios te lo conceda, ¿qué haces entonces? Suplicas. Te humillas y le dices: Dios, cambia mi vida, ya que para mí es imposible arrepentirme. Mi forma de pensar no me sirve. Transfórmame, cámbiame, te lo ruego, te lo suplico. Eso es lo que se nos demanda. Por eso el apóstol Pablo a los griegos les dijo: humíllense ante el que va a juzgar la tierra. No les dijo: ya, cambien, no se puede, es imposible. Es humíllate ante el juez, ante el que tiene el poder para transformarte. Y la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero es Dios el que te da el arrepentimiento. Entonces, fíjate bien, en este proceso de la disciplina, si ya lo confrontaste, ¿qué se espera? Oye, no soy yo hablando contigo, es Dios. No que haya tomado control sobrenaturalmente, no, te estoy diciendo su palabra. Son las palabras de Dios, es Dios mismo confrontándote. ¿Qué se espera que pase con el que es hijo de Dios y se le muestra el error en la Escritura? Se le muestra que está mal. ¿Qué debería de pasar? Dios le daría el arrepentimiento necesario. Porque ¿se acuerdan cuando estudiamos perseverancia de los santos? Perseverancia no significa que tú vas a permanecer fiel, sino que todas las veces que caigas Él te va a levantar. ¿Me explico? Y eso es lo que esperas ver aquí, en este punto. Arrepentimiento, que solo Dios da. Cuando dice aquí humildemente, el griego es prautes, con dulzura, con mansedumbre, con gentileza. Y bueno, les adelanto que bíblicamente no siempre es así, Pero es el primer enfoque que debemos de tener, ¿verdad? Con dulzura. Oye, vengo a hablar contigo porque realmente me preocupas, porque te amo. Se supone que si somos miembros de la iglesia, tenemos un compromiso en vivir conforme a la Escritura. Y esto que ha estado pasando, la Biblia demuestra que lo estás haciendo mal. ¿Qué esperas que te diga la persona? ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Qué demuestra? Que no entienden nada de ser hermanos en Cristo. No, yo tengo mi verdad y tú tu verdad. Eso es como tú interpretas la Biblia, pero yo la interpreto distinto. La verdad no es relativa. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, Jesús es la verdad, pero obviamente no puedes usar una equivalencia, ¿verdad?, de esa forma. Pero ¿qué es la verdad? Aquello que describe la realidad. Eso es verdadero, lo que realmente describe la realidad. Ahora, si se te habla con verdad y demuestra que estás mal y eres un hijo de Dios, ¿qué debe de pasar? Debes comprender. Y si comprendes, no puede quedar en el hecho de haber entendido algo, sino que va a generar un cambio. Eso es arrepentimiento. Algo que solo Dios puede hacer. Entonces, en ese pasaje vemos que se demuestra que está arrepentido. ¿Cómo? Se despierta y escapa de la trampa. Ahí está la acción, ¿verdad? No es una emoción. Y aquí la palabra arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente que produce un cambio en mí. Proverbios 16:9, Reina Valera 60. El corazón del hombre piensa su camino,
Mas Jehová endereza sus pasos. Andar en sendas rectas no es mérito nuestro, es del que te endereza. Enderezar tus pasos, eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Ahora, algunos hacen demasiado énfasis en ponerse en los zapatos de la persona que está pecando y decir, va a sentir bien feo. ¿Te ha pasado alguna vez? Ay, es que cuando le diga, pobrecito, le va a doler. Se va a entristecer. Oh, no, es que yo lo quiero mucho, ¿cómo le voy a provocar tal tristeza? Y muchas veces eso es lo que evita que busques la tercera parte. Me da cosita. Ay, ¿cómo eres tan feo, Hernán? ¿Por qué le dices, órale, así de sopetón? Ay, ¿por qué le hubieras adornado un poquito de animalito de la creación? ¿Serías tan amable de dejar de violar a las niñas? ¿Te suena lógico? Por eso dije, aunque el enfoque primero es la dulzura, ahorita te voy a demostrar que no siempre es con dulzura. Pero fíjate, Dios puede usar esa tristeza y ese dolor para llevar a alguien al arrepentimiento. De hecho, por eso se vuelve tan confuso remordimiento y arrepentimiento. Porque casi siempre el arrepentimiento es precedido por el remordimiento. Hay una emoción muchísimas veces. Y por eso algunos confunden que esa emoción ya es arrepentimiento, pero no es así. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 8 al 10. Palabras del apóstol Pablo. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera les hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay de qué arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces, al que piensa que va a sentir feíto al que le digas, es precisamente lo que se requiere para ver si hay arrepentimiento. Porque va a pasar solo una de dos cosas. La que no puedes evitar es que sienta feo. No puedes evitar que le duela. No puedes evitar que le ofenda. Esa es inevitable. Pero también es indispensable, porque eso es previo al arrepentimiento. Pero una vez que pasa lo inevitable y se ofende, vas a ver solo dos cosas. ¿Se va o cambia? ¿Me explico? ¿Se va o cambia? Porque algunos van a decir, no, ¿por qué voy a estar tolerando yo este comportamiento? ¿Con qué derecho me tratas así? Soy un hijo de Dios. Ya no voy a estar aquí y se va. ¿Realmente le preocupaba lo de Dios o no quiere dejar su pecado? Muchos de los que aseguran que amor es una manera de esconder el pecado que están viviendo. Apelan al amor para que no se descubra su maldad. Te vas a entristecer. Y dice Pablo, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Y aquí es muy importante leerlo en el griego. Porque cuando dice, es verdad que antes me pesó porque me di cuenta que por un tiempo mi carta los había entristecido. Aquí la palabra entristecido es lupeo. Diccionario el Hebs, experimentar un dolor emocional profundo. Y pone una nota, esta palabra incluso se refería al dolor que siente una mujer a dar a luz. Así que está hablando de este entristecí, no es me agüité, o sea, pues estaba medio chipil, no, es un dolor profundo. Te dolió. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. ¿Qué onda con tu amor, Pablo? Ahí los cristianos amorosos rasgarían sus vestiduras. ¿Cómo puedes maltratar
a un individuo de esa forma? ¿Qué te crees? ¿Perfecto? No, fíjate lo que significa no me pesa en griego. Metamelomai. ¿Te acuerdas de esa palabra? Remordimiento. Dice Pablo, sí, los entristecí y no me remuerde la conciencia. No me siento mal. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué eres así? Es verdad que antes me pesó. O sea, primero sí quedó, caray, pues a lo mejor me pasé, ¿verdad? Porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido, se les provocó mucho dolor. Sin embargo, ahora me alegro, ya no me siento con remordimiento. Ahora me alegro, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Y aquí es metanoeo. Ese dolor que les provoqué, ahora me da gusto. Porque eso los llevó al arrepentimiento. Eso es lo que Dios usó. Dado que tú no te arrepientes tú solo, eso es lo que Dios usó para cambiar tu manera de pensar y cambiar tu manera de actuar. Pero fíjate cómo la palabra aquí arrepentimiento, que vimos en la parábola de los hijos, ¿verdad? Que se puede traducir como arrepentimiento, aquí es simplemente un pesar, algo emocional. Y luego dice el versículo 9, me alegro, bueno, porque los llevó al arrepentimiento, ya lo dije, versículo 10, dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Y aquí es metanoia. Aquí, el que se requiere en el parte 3. Esa tristeza que viene de Dios produce lo que lleva a la salvación, el arrepentimiento. De lo cual no hay de qué arrepentirse. Y ese arrepentirse es remordimiento. O sea, creo que ya lo hemos vivido varias veces. Ustedes saben y me conocen que muchas veces les digo las cosas como son. Y no me importa si te ofendes. ¿Dónde quedó la dulzura, Hernán? Fíjate que dice Pablo, sí los entristecí, sí les dolió mucho, no me pesa. Algunos de ustedes en lo personal los he reprendido duramente. A veces grupal. Y sí me pasa, como dice Pablo, primero digo, caray, bueno, pero es la verdad. Y después se ve un cambio radical en esas personas. Y entonces me alegro, como dice Pablo, porque muchas veces las palabras suaves no nos sirven para nada. Muchas veces estamos tan seguros de que lo que hacemos es justo o correcto, que una zarandeada es lo que se necesita. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre las dos tristezas? A los dos les dolió. Uno se arrepiente y otro no. La tristeza en sí es la misma, se usa la misma palabra griega. El dolor es el mismo. La diferencia es de dónde proviene. Si proviene de Dios, te va a dar arrepentimiento. Si proviene del mundo, te lleva a muerte. Por eso, el confrontado o se va o cambia. Ay, pero es que no queremos que la gente se vaya. Chance y aquí en una de esas, le cae la palabra en la mente. No. Si eres una cabra loca, no tienes nada que hacer aquí. ¿Cómo sobreviven tanto tiempo? Porque no se meten en problemas. En cuanto caigan en un problema, va a ser bien difícil que sigan fingiendo. Porque ahora se les va a demandar cambio. Y es imposible si no naciste de nuevo. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo reaccionamos con eso? Oye, ¿le va a dar tristeza? ¿Le digo dulcemente o no? Veamos otra condición. Tito 1, 12 al 14. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. Y es la verdad. Por eso, repréndelos con severidad, a fin de que sean sanos en la fe, y no hagan caso de leyendas judías, ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Y aquí la palabra severidad, apotomos, es bruscamente, cortante, abruptamente. Así que no siempre va a ser con dulzura. Hay errores que no se tratan con dulzura.
Hay errores peligrosos como no servir. Que bien sabe a todos que a muchos regañé por eso. Y no lo hice con amabilidad. Mi intención es que si eres hijo de Dios, no estés en paz. Porque que te iba a doler, te iba a doler. Pero ese dolor me va a decir si eres o no eres. Porque debe llevar al arrepentimiento. No siempre van a haber palabras dulces. Y muchas veces la reprensión brusca muestra más amor que la dulzura. Hay un caso muy simple que hace mucho escuché y me hizo entender este asunto. Imagínate que tienes un hijo, y yo lo viví. No literal, pero mis hijos veían chiquitillos una puerta abierta y salían corriendo. A la camioneta siempre le poníamos los seguros de niños. Ellos no podían abrirle, porque si le abren y ven libertad, corren. Y muchos se subían al carro. Ay, ¿por qué le ponen los seguros? Es VIP, o sea, yo le tengo que ir a abrir la puerta. No, es para proteger a mis niños. Quien haya ido a mi casa y le abra la puerta, se va a dar cuenta que siempre le vuelvo a poner llave. Y no es porque le tenga miedo a los rateros. Ya me quedé acostumbrado que habiendo una puerta abierta, los niños se salen. Ahora imagínate que tienes ese problema con uno de tus hijos. Y en alguna ocasión llegas a estacionarte o a visitar a alguien que vive en una avenida donde hay mucho tráfico. Y alguien abre la puerta y tu hijo está ahí. Y sale corriendo hacia la calle. ¿Qué haces? Pues lo tratas de alcanzar, ¿verdad? Correr más rápido que la luz, lo que puedas. Y cuando lo alcances y lo pesques, ¿qué le vas a decir? Hijito, yo te amo mucho, hijito. Tenga una paletita. ¿Sí sabías que si un carro pasa arriba de ti, te aplasta? Dime, ¿qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a tratar? No porque ya no aguantas el coraje, sino para que se quede marcado de por vida que eso no lo debe de hacer. Tienes que ser brusco. Si él no tiene la capacidad de comprender, mínimo va a suceder el mismo efecto que pasa cuando metes la mano al fuego. El niño no sabe que el fuego es energía, ¿verdad? Y que por termodinámica y muchas cosas, pues va a haber una descomposición en tu piel si metes la mano al fuego, ¿verdad? Y no le vas a poder transmitir ese conocimiento. Pero si metes la mano al fuego y le duele, ¿crees que lo va a volver a hacer? Si lo hace, tiene problemas mentales, ¿verdad? Pero no lo va a volver a hacer. Y es precisamente lo que muchas veces la reprensión brusca es el mismo efecto que logra. Mira, no entiendo muy bien, pero ya vi que es grave. ¿Quién sabe qué hice? Pero mi mamá se puso loca. Y de perdido empieza a ver, ¿no? Ya me dio una regañada bien fea, ya no me quedaron ganas. Y ya en su misericordia Dios nos empieza a enseñar, ¿verdad? Después, ¿qué razón tenía mi mamá? ¿Verdad? Como si un niño le está metiendo, y lo he visto en la vida real, le está metiendo la mano, el dedo al enchufe. No, mi hijo, ¿sí sabías que ahí fluye la corriente? Y tú metes la manita y estás haciendo tierra. Y entonces va a fluir. Ese flujo de electrones va a pasar por tu cuerpo y vas a sentir como rarito. Dile, no metas la mano ahí. No te va a comprender. Fíjate, ¿cómo lo describe? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones perezosos. ¿Les vas a hablar con dulzura? Necesitan una buena regañada. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. ¿Me explico? Así que vean cuánto amor les tengo. No podemos decir pobre se va a sentir mal, porque es un enorme peligro para toda la congregación. Porque si alguien tiene los síntomas de que no es cristiano, ¿por qué rayos lo dejas estar aquí? ¿Por qué rayos lo dejas ofender a más gente? ¿Por qué lo dejas generar problemas en la iglesia? Si ya tienes los indicios de que tal vez no es. ¿Cómo te atreves a ser tan negligente y no hacer nada al respecto y permitir que siga causando daño? ¿Ya supieron la noticia del transgénero
Estaba encarcelado y se declaró mujer. Y dices, bueno, con la ideología de género, pues ¿qué va a ser una mujer en prisión de hombres? Mándala con las mujeres. Lo mandaron con las mujeres a una prisión de mujeres y violó a varias. O sea, eres mujer, haberlo dicho, vete allá con las mujeres y viola a las presas. Es absurdo. Y lo mismo hacen aquellos que no quieren cumplir esta parte. Ya, tú dices que está bien y que amas a Dios y que tú vives como la Biblia dice. Bueno, ándale, échale ganas. Claro que no. Si no haces caso, se vuelve algo muy grave. Trae a 2 o 3 testigos. Eso era la máxima para las penas, las condenas en el Antiguo Testamento. Es algo que no se arregla así ya como sea. Sí, hombre, ya pídense perdón. No. Es algo muy grave porque tu cristianismo es puesto en duda. Se me hace que no eres. A ver, vamos a darle otra oportunidad. Vengan los testigos y denle evidencia. Y es tu última. Todos los problemas entre cristianos aquí, en este punto, debiesen terminar. Porque si honestamente buscas a Dios y con su palabra te demuestran que estás mal, ¿qué haces? ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo lo niegas? Perdón. Eso nos llevaría a la otra parte, que es el perdón. Pero no puedes decir que puedes perdonar sin arrepentimiento, ¿verdad? Aunque la gran mayoría de los cristianos piensan que así es. Se me hizo mucho daño, pero ya lo perdoné. ¿Te pidió perdón? No, nunca lo volví a ver. ¿Cómo lo perdonas? Yo ya me desaté. Qué absurdo, totalmente absurdo. Fíjate, veamos la última parte. Si te hace caso, ¿queda claro qué significa que haya hecho caso? Arrepentimiento. ¿Tú vas a poder si hizo caso porque hablaste con él en ese momento? No. Tienes que esperar a que pase el tiempo. Buscar la evidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dijo, no te entiendo. Y luego, después dice, ¿sabes qué? Ya, perdón. Y él dice, no, sí, muy claro, hermano, muy claro. Y sigue haciendo lo que está haciendo. No le puedes creer por lo que dijo. Tiene que haber evidencia. Y eso requiere paciencia, ¿verdad? Tolerancia. Pero lo vamos a ver más en el perdón. Pero si te hace caso, ¿qué es lo que sigue después de eso? Dice, has ganado a tu hermano. Y algunos dicen, ya ves, ya se había perdido su salvación, pero tú la ganaste otra vez. No tiene nada que ver. Aquí la palabra ganado es el griego kerdaino. En la concordancia Strong le dice nada más así, ganar. El diccionario Helps dice, generar ganancia. Término mercantil antiguo usado para intercambiar un bien por otro. En sentido figurado se refiere a intercambiar algo por algo mejor. Lo mediocre por algo mejor. O sea, cuando hablas de ganancia es porque recibiste un beneficio, ¿verdad? Que no tenías. ¿Qué significa? Que si te hace caso después de que lo juzgaste, lo confrontaste y comprendió y se arrepintió, ¿cuál es la ganancia? Ha cambiado de algo mediocre a algo mejor. Has ganado a tu hermano. Tienes la evidencia de que es cristiano. Tienes la evidencia que sí es tu hermano en Cristo. De algo mediocre ha mejorado. Ahora es un mejor cristiano. Ahora es más santo porque entiende cosas que antes no entendía. Y ese debería ser el fin de toda discusión cristiana. No debería ser necesario jamás el siguiente paso. Pero somos muy necios, ¿verdad? Y hay cabras locas. Entonces, tienes que después distinguir entre la cabra loca y el necio. Y por eso es que no lo expulsas de inmediato, sino que tienes que traer testigos. Pero antes de eso, si él te hizo caso y se arrepintió, tú debes perdonar. El perdón es un regalo, pero no es gratuito. No sé si me explico. Suena contradictorio. Es un regalo porque cuando ves que alguien cambió, no puedes resarcir el daño que ya te hizo.
te lo tienes que regalar. Pero si no hay arrepentimiento, no le puedes dar perdón. Perdón debe ser entendido quizás como reconciliación, restauración. Tú dices, yo ya perdoné al que me hizo eso y nunca lo volviste a ver y no hablas con él, ¿no es cierto que lo perdonaste? El problema sigue. Te convenciste psicológicamente, intelectualmente de que estás mejor, pero es mentira. Así que, en este punto del arrepentimiento, cualquiera de nosotros que sea confrontado y se cree hijo de Dios, debe responder como merece. Reconocer, si ya te diste cuenta de que te equivocaste, reconócelo. Créeme, es lo mejor que puedes hacer. Porque nada más quedas en vergüenza cuando tratas de defender lo indefendible. ¿Eh? Ahí da pena ajena. Cuando alguien se vuelve en eso. No, es que, bueno, eso es lo que yo decía. No es cierto. ¿Es cierto? No, es que yo lo había pensado. No es cierto. Si lo hubieras pensado, no hubieras hecho lo que hiciste. Ah, bueno, pero es que yo... No, ¿por qué? ¿Por qué te avergüenzas? Di, me equivoqué. Ahora lo entiendo, perdóname. Voy a demostrar que lo entiendo. Eso es lo más sabio que puedes decir. Resistirte a reconocerlo nada más te deja en vergüenza. Porque ya está muy claro que te equivocaste, pero tú piensas que no. Y me ha pasado muchas veces, por eso te lo digo. No, sí, pero yo tengo una condición especial. No, yo sé que me equivoqué, pero es difícil reconocerlo. ¿Verdad? Es difícil reconocerlo. Pero si realmente cambiaste tu forma de pensar, obviamente, eso no es tuyo. Si realmente Dios te la cambió, sabes que no queda más que decir, perdóname. Y eso es una excelente noticia, porque eso es lo que habla bien de ti. No el hecho de que no te equivoques es lo que habla bien de ti, porque eso no me da ninguna evidencia. La evidencia de que realmente eres hijo de Dios es que te equivocas y te arrepientes. Entonces, uno de nosotros se equivocó, ¡ay, qué oso, qué vergüenza! Pero mi oportunidad de demostrar que soy hijo de Dios, es decir, perdón y cambiarlo. ¿Y por qué nos habríamos de avergonzar de eso si todos pecamos? Lo he dicho algunas veces, en nuestra carrera profesional o en nuestra trayectoria laboral, en una empresa te deja marcado los errores que cometes, ¿verdad? Y mientras más responsabilidad tienes, más te deja marcado, y es una historia indeleble. Si empiezas a cometer errores y errores, empiezan a hacerte un lado porque no sirves. Y eso, lamentablemente, algunos tratan de traerlo a la iglesia. Y se equivocan. Y es obvio que se equivocaron y luchan por echarle la culpa a alguien más. Porque piensan que van a quedar marcados igual que como pasa en las empresas. Esto no es así aquí. Aquí es al revés. Porque si Dios, cuando te perdona, tus pecados los deja, como dice la Biblia, en lo profundo del mar, nosotros no podemos hacer algo distinto a eso. Y vamos a leer que dice, si tu hermano peca 7 veces contra ti, perdónalo. Pero Jesús, y lo vamos a ver más adelante, dice, si se arrepiente, perdónalo, aun si fueran 7 veces. Así que no tienes por qué tener miedo a que nos demos cuenta de que te equivocaste. Al contrario, descansa cuando reconoces que te equivocaste, porque ya lo sabemos. Y el problema no es que te equivocaste, sino que no lo quieras reconocer. ¿Me explico? Todo esto debe de simplificar el proceso de disciplina entre nosotros. Debe de hacerlo sencillo. Es difícil, pero debe ser sencillo. Porque si realmente me amas, no me vas a dejar en el error. Si realmente me amas, vas a decir como Pablo, al principio me pesa que te duela, pero cuando ve el arrepentimiento de ti me va a dar alegría. Qué bueno, no que te equivocaste, qué bueno que te dolió y Dios te dio el arrepentimiento. ¿Me explico? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Todos necesitamos hermanos cristianos, ¿verdad? Espero que lo estés viendo con claridad. Porque si tú te sientes que andas bien y nadie te dice nada, estás perdidísimo. Pero si estás en una congregación cristiana y andas mal, te van a caer. Porque te aman. Y es lo mejor que nos pudo haber dado Dios para crecer en santidad. Porque tendemos a convencernos a nosotros mismos de que lo que hacemos está bien. Pero nuestros hermanos no deben de dejarnos estar así. Por eso lo he dicho varias veces. Si alguien está soltero y está interesado en una mujer o hombre como pareja, es bíblico, ¿eh? Si ustedes acostumbran a verse solos, es muy probable que te tenga engañado. Porque lo vas a ver bien bañado y perfumado, rasurado, sus mejores ropajes. Pero esa no es su realidad, ¿verdad? Y va a ser graciosísimo, caballerosísimo, ocurrentísimo, generosísimo. Sí, porque nada más estás tú. Pero fíjate cómo se comporta con sus amigos y te vas a dar cuenta que no es igual. ¿Por qué? Porque el momento en que se quiera poner medio raro con sus amigos, ¿para qué te pasa? Ay, ¿a poco tú nunca me quieres pichar nada? No lo van a dejar. Si realmente son sus amigos, no lo van a dejar comportarse de una manera que no es. Y entonces vas a empezar a verlo tal como es. Y ese mismo efecto debiese suceder aquí en la iglesia. ¿Qué se requiere para que un falso maestro entre nosotros se mantenga aquí? Que nadie le diga nada, que nadie se meta en su vida. Porque imagínate que alguien venga con la intención de generar una mala doctrina y se encuentra con una congregación cristiana de a de veras. ¿Cuánto va a durar aquí? No lo va a soportar porque diga, es que mira, yo creo que Jesús es un caballero y no va a hacer nada en contra de tu voluntad. Hombre, el primer hermano en Cristo que lo oiga, a ver, ¿cómo está eso? ¿Qué significa que Dios sea todopoderoso? Te paso este audio de los atributos. ¿Y qué esperas? No. Nadie puede frustrar los planes del Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Pero él dice, no, es que sí, pero hay ocasiones. Hay ciertos momentos donde Dios no... Bueno, ¿otra vez? Eso no es correcto, eso no es bíblico. Bueno, ya no te va a decir nada a ti, se va a ir con otro. Oye, déjame te cuento, ¿verdad que Dios es un caballero? Y si es verdaderamente un cristiano, ¿qué va a pasar? Lo mismo, le van a decir, no, chútate este audio o mira la Biblia. ¿Crees que va a tener ganas de estar aquí? Ahí son, y así nos han dicho, ahí son bien legalistas, pura Biblia, no dejan que el espíritu se mueva. Qué bueno que se dio cuenta de eso. Se vaya muy lejos, no digo a dónde, porque se vaya muy lejos. No sobrevivirían los falsos maestros entre los cristianos. Para que la falsa doctrina haga raíz entre nosotros, hace falta falsos hermanos. ¿Verdad? Así que cuidémonos. Quizás ese individuo que tú has visto que anda mal no te hace daño a ti directamente, pero lo está haciendo la congregación. Vamos a orar, Señor. Ten mucha paciencia con nosotros, Señor, te lo pedimos, porque como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. De otra forma seríamos consumidos, Señor. Nos equivocamos muchísimas veces, todos los días. Reconocemos, Padre, que estamos muy lejos de llegar a la estatura del varón perfecto. Pero al mismo tiempo reconocemos que tú eres el que da, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Y eso es lo que nos lleva a buscar la santidad. Concédenos, Padre, ver santidad de nuestras vidas, y cuando veamos que alguno de nuestros hermanos o hermanas en Cristo no está haciendo lo correcto, concédenos el amor y la gracia que necesitamos para buscar corregirlo. Para primero hacerlo a solas, aparte. No involucrar a nadie más, Señor, sabiendo que nosotros mismos estamos sujetos a los mismos errores. Concédenos sabiduría, Señor, para saber cómo transmitir el error
cómo explicarle que está equivocado usando las Escrituras. Guíanos a la palabra, a los versículos, capítulos, cartas correctas, para dejar en claro la evidencia de que está actuando mal. Y cuando vengan a hablarnos a nosotros, Señor, por favor concédenos que no vengan porque creen, porque piensan, sino porque tienen evidencia. Y Padre, que cuando confrontemos o seamos confrontados, tu amor se manifieste en nosotros. Que abras nuestro entendimiento, Señor. Que nos hagas comprender es lo que te rogamos. Te lo suplicamos, Señor. No nos entregues a nuestras propias decisiones. No me dejes hacer lo que yo quiero. Abre mi duro entendimiento, Señor, y permíteme ver mis errores por medio de mis hermanos. No queremos generar daño a tu iglesia, sino edificarla. No queremos lastimar a ninguno de nuestros hermanos, sino apoyarlo, sostenerlo y edificarlo. Así que por eso te rogamos, según tus misericordias, según tu soberana voluntad, que los que somos hijos tuyos, Señor, permítenos comprender. Y que ese entendimiento nos cambie. Concédenos, Padre, ver en nuestras propias vidas el arrepentimiento del que habla la Biblia. Que no estemos pensando que somos tus hijos porque sabemos mucho, porque entendemos mucho, sino porque tenemos la evidencia de que tú nos has cambiado y nos sigues cambiando siempre, cada vez que pecamos, Señor. Que a veces nos dejas luchar con ciertos pecados más tiempo que otros, pero en tu propósito, Señor, concédenos ver la victoria contra ese pecado. Concédenos la humildad que se requiere para habitar entre los hermanos en Cristo. Concédenos la sabiduría para juzgar. Ninguno puede juzgar de nosotros si no lee tu palabra, Señor. No permitas que seamos perezosos en el estudio de tu palabra, porque eso genera problemas en la iglesia. Enséñanos a perseverar también en la doctrina, que podamos cada vez entender los asuntos más complejos y que estemos capacitados para juzgar a nuestros hermanos, juzgarlos correctamente como tú lo demandas. Padre, concédenos ver hermanos arrepentidos, hijos tuyos transformados, humildes, sabios para juzgar, que muestran el amor a los demás diciéndoles la verdad. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar con dulzura y cuándo ser bruscos. Con la motivación, como dice tu palabra, la esperanza de que tú les concedas el arrepentimiento necesario. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros y lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si alguien me pregunta, levante su mano, le llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Como estamos integrando a las personas que nos observan en línea, vamos a tratar de responder de ambos, lo que viene en línea y lo que viene aquí. Si por alguna razón hay muchos problemas aquí, muchas preguntas, quizás extendamos 5 minutos más para entender a los de afuera, pero el principal objetivo es que los 15 minutos sean suficientes, ¿verdad? Si a pesar de eso hay más preguntas, pues lamentablemente vamos a tener que dejarlas para otra ocasión, ¿ok? Entonces, si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Si vienes por primera vez, no te preocupes, tú puedes preguntar, ¿verdad? ¿Alguien? Buenos días. A mí no me quedó muy claro lo que es remordimiento y arrepentimiento. Yo entiendo que, por ejemplo, en el ejemplo de Pedro, que hubo arrepentimiento para salvación, y de Judas, que hubo arrepentimiento para muerte. No hubo arrepentimiento. No. Bueno, tristeza. Tristeza de muerte, tristeza sí, pero no me queda claro arrepentimiento y remordimiento. O sea, tanto Pedro como Judas se sintieron mal, ¿verdad? Experimentaron dolor. El de Pedro venía de Dios, el de Judas venía del mundo. Judas se mata, Jesús se confirma lo que Jesús había dicho, este nació para perderse
Y en el caso de Pedro, se confirma lo que Jesús dijo: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Perdón, aquí. Pero en un caso práctico, que no es de muerte, o sea, en un caso en que estás con otra persona, que te dice, perdóname, pero no hay un arrepentimiento, no hay un verdadero, porque no hay un cambio de actitud. Hay ¿Es muchísimos remordimiento? ¿Es pues, un remordimiento? ¿te refieres a un caso más simple o Sí, qué? más simple, más sencillo, sí. Bueno, puede ser la falta de amor en la pareja, es decir, si en la pareja debe de haber lo que la Biblia dice, que el hombre busca cómo agradar a su mujer y la mujer cómo agradar a su marido, y uno de ellos no hace lo que corresponde, no agrada a su esposa, no se esfuerza en ser agradable, y le dices y no cambia y no cambia y no cambia, ¿crees que es cristiano? Oye, pero no es nada de Biblia. No, ¿cómo no? Que la Biblia demanda que el esposo agrade a su mujer, obviamente en cosas que no contradigan la palabra, ¿verdad? Entonces ahí tú puedes ver claramente que no hay un arrepentimiento, porque él es tan egoísta que nada más vive para sí. Ahora, ese tipo de problemas, aunque espero tocarlos más adelante, tienen que ver con la iglesia en general, porque aun si en la pareja hay evidencia, tiene que ser llevado ante la iglesia para que se determine si eres cristiano, porque si no lo es, esos problemas que inicialmente empiezan en la pareja se van a transmitir a la congregación. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? Y si no, si hay preguntas de allá. Sí, buen día, pastor. Digo amén a todo lo que has expuesto esta mañana, pero te pido si puedes ser un poquito más específico, pastor, en estos casos o ejemplos. La palabra, si alguien peca contra ti, durante tu exposición mencionaste problemas, errores, andar mal, equivocaciones, y hemos entendido que todos somos pecadores y todos pecamos todo el día. Todos somos diferentes, diferente personalidad, como dijo el poeta mexicano, nadie somos monedita de oro, ¿verdad? Pero de ahí, pastor, de ese nivel de entendimiento a llevar un caso, o sea, ¿cuáles serían esos casos, por así decirlo? O sea, pues nadie viola por error o me equivoqué y violé, no, pero ¿qué tipo de casos o situaciones, pastor? Alcancé a entender que dijiste, por ejemplo, para esta congregación, árbol plantado, el que no sirvas es un problema que te hace sujeto a aplicarte Mateo 18, ¿verdad? Pero mi pregunta es esta, pastor, ¿podrías decirnos algunos más ejemplos prácticos? Pues se entiende, ¿verdad? Si yo sé que mi hermano es un violador o un defraudador, pero podría ser un poco más específico, pastor, en ese tipo de ejemplos en los cuales podríamos pensar en aplicar por amor a nosotros mismos ese justo juicio, o sea, ¿en qué casos sí lo amerita que lo hagamos, entendiendo que no todos podemos estar de acuerdo en cómo somos cada quien, somos seres personales diferentes, ¿verdad? Pero de ahí a ya llevar un proceso como Mateo 18, ¿cuáles serían esos casos? Por ejemplo, el que no estuviéramos de acuerdo completamente no con la Biblia, sino que hay puntos bíblicos, tú mismo has dicho, si tú piensas, por ejemplo, que el rapto o el origen de Satanás, o sea, ese sería un ejemplo que viene a mi mente de entrada. Tú mismo lo has dicho, son secundarios o terciarios. Esa es mi pregunta, pastor. O sea, ¿podrías dejarnos un poquito más claro? Miren, aquí en Árbol Plantado, si por alguna razón Dios nos muestra que tú estás haciendo esto y esto, los que se te ocurran, o digo, los que tengas más presentes, ¿verdad? Para también nosotros no estar pensando así de que, oye, es aunque lo dijiste, ¿verdad? No es una cacería de brujas, y creo que no quieres infundir un cierto temor que no sea bíblico. En el sentido bíblico creo que sí lo entiendo. Gracias. Bueno, me parece que hay que hacer varias distinciones en cuando avanza el proceso y cuando la confrontación es privada, porque en el caso de 1 de Corintios no hay una confrontación privada, sino una expulsión pública e inmediata, el inmoral que estaba con la mujer de su padre. Entonces hay ciertas situaciones en las que es tan evidente que tu comportamiento no es lo que debería de ser, que no tenemos por qué pasar con los procesos, sino que se va directo a una reprensión pública, como en el caso de Pablo regañando a Pedro, o una expulsión inmediata, como el inmoral que estaba en Corinto. De los casos más simples, digamos, puesto que todos cometemos errores,
tendríamos que identificar y hacer diferencia entre lo que es un problema y lo que es una equivocación. Porque si alguien quedó, por ejemplo, contigo que iba a traerte algo y dice, ay, se me olvidó, bueno, es probable que a todos nos pasa y ese tipo de cosas pueden pasar, se le olvidó, ¿verdad? Y dices, bueno, pues te lo encargo para la próxima, ¿verdad? Y a la próxima dice, ay, se me volvió a olvidar. Dices, algo ya está, algo raro, ¿verdad? Dices, pero bueno, puede pasar. Y en la tercera, no, ni me acordé. Eso ya es un problema, ¿verdad? Ahí es, oye, pero es que, ¿qué pasa, verdad? Ahí hay que indagar. Ahí ya empiezas a determinar, establecer un juicio para ver lo que está pasando. Te fijas, no es cualquier equivocación, sino algo que indica que estás en un mal camino. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, hay preguntas aquí de las personas que están en la transmisión en vivo. Nada más quiero para que todos sepan, y sepas, Hernán, también, la transmisión es, llevamos como aproximadamente unos 50 minutos de retraso, de retraso, entre un minuto más o menos. Entonces, nomás okay, para la hora de que, igual nada más para información de ustedes, les mandan saludos desde Guatemala, Houston, bueno, Texas. entonces que no corre el tiempo de los saludos, no, la idea es ver las preguntas. Sí. Guatemala, Houston, es que los quiero leer porque pues me piden que les mande saludos desde Houston, Texas, Bogotá, Colombia, de Colombia son varios, y de Inglaterra. Entonces, bueno, la primera pregunta, creo que a lo mejor tenía un poquito que ver con lo que comentaba ahorita el hermano. Dice, Eliana Molina pregunta, ¿la doctrina del perdón bíblico la podemos determinar como doctrina primaria, secundaria o qué nivel tiene? Bueno, digamos que es algo fundamental porque, como lo vamos a ver en el próximo tema, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. De manera que si alguien asegura que se puede perdonar sin arrepentimiento, está violentando el Evangelio, ¿verdad? Lo llevaría a predicar un evangelio falsificado, porque necesariamente, según las palabras de Jesús, de Pablo, de Pedro, el arrepentimiento es la marca del verdadero cristiano. El arrepentimiento es el requisito para saberse perdonado. Cualquiera que elimine esa parte ya no tiene un evangelio bíblico, y eso es un error fundamental. Ok. Cecilia Luna Gómez dice, si no se produjo arrepentimiento y esa persona prefirió irse y seguir en el pecado, ¿significa que ya no hay evidencia del amor de Dios en esa persona y que Dios ya lo soltó? Bueno, podríamos concluir que en ese momento hay dos opciones: o es un falso creyente o Dios va a tratar con él en un proceso de disciplina distinto. Por eso vemos en 2 de Corintios que se habla de un individuo que todos le habían impuesto un castigo, la mayoría, y Pablo le pedía que sea reincorporado a la comunión, lo que parece demostrar que es alguien que había sido expulsado y que dice que antes de que fuese consumido por exceso de tristeza, fuese reincorporado. Entonces, si alguien llegó a la expulsión, aún albergamos la esperanza de que Dios pudiese dar evidencia de arrepentimiento. Y si a un expulsado manifiesta ese cambio y reconoce y se arrepiente, puede ser reintegrado. Ok. Última pregunta que hay hasta aquí, hasta ahorita, dice Eliana Molina pregunta, si una persona que no entiende el perdón bíblico y se congrega con nosotros, ¿lo podría seguir haciendo? Claro, porque se le tendría que buscar enseñar, ¿verdad? Puede ser que no entienda por ignorancia, quizás nadie le ha enseñado, nadie le ha explicado. Ese es el primer paso, habría que darle la doctrina correcta y en base a ahí esperar cambios. Si tiene la doctrina, si ya tiene la información, ¿verdad?, y aún persiste, hay que aplicarle Mateo 18 y que resulte en lo que tenga que resultar. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta aquí? Acá. Yo tengo una duda en cuanto al perdón. Y a lo mejor va a ser explicado la próxima semana.
pero bueno, como quiera lo hago. El perdón, se está hablando del perdón sobre arrepentimiento del congregante. Bueno, no del congregante, del miembro más bien. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo se maneja lo que es el perdón, pero hacia gente en el mundo secular? Ok. O sea, bueno, a lo mejor con no sé, un familiar o algo que no es cristiano. O sea, ¿cómo se maneja el perdón? O sea, ¿nosotros debemos perdonarlos aunque no se arrepientan o...? No, ahí no habla de perdón, ahí habla de pasar por alto la ofensa. O sea, simplemente permitir que pase y buscar la manera de sobrellevar la situación solamente. Es imposible que busques una restauración o reconciliación con alguien del mundo, porque en primera instancia ni siquiera buscamos lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando son pecados de alguien externo de la iglesia, alguien que no es cristiano, podemos buscar la sana convivencia, ¿verdad? Podemos tratar de llevar una buena relación, pero sabes que a él no le interesa servir a Dios. Entonces, no puedes aplicar Mateo 18 al mundo en general. Esto es exclusivo para los que han nacido de nuevo. ¿Me explico? Pero el perdón en general... Ahí hay otros medios. Por ejemplo, si alguien viene y te roba y te dice, oye, pues perdón por llevarme tu carro, pero lo necesitaba, ¿lo vas a perdonar o lo reportas a la policía? Lo reportas, ¿verdad? Se tiene que buscar justicia. No estás buscando una reconciliación con él, sino que se haga justicia en lo que sucedió. Entonces es muy distinto. Por eso no tengo la forma o la evidencia bíblica para decirte mi conclusión. Pero cuando hablamos del perdón, así como Dios no tomó en cuenta nuestras ofensas, si tú ya viste arrepentimiento, debes dejar a un lado la ofensa. Y muchas veces el cristiano va a aceptar que le pasen cosas malas y sin remedio, como por ejemplo la carta a Filemón, ¿verdad? Cuando le habla de Onésimo, que le había hecho, digamos, daños a su propiedad, por así decirlo. Y Pablo dice, si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Es decir, es imposible que Onésimo pueda resarcir lo que hizo, más se le pide que lo perdone y lo reciba como hermano. Pero vamos a estudiar, si Dios quiere, la próxima clase de eso. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Todavía hay tiempo? ¿Sí? Gracias. Pastor, en el contexto inmediato de uno de los versículos que nos presentaste, 1 Corintios 6, respecto a llevar pleitos entre cristianos delante de los incrédulos, ¿me puedes ayudar, pastor, a entender a qué se refiere? En el versículo inmediatamente siguiente, versículo 7, dice: así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y a manera de pregunta lo menciona aquí la Escritura, dice: ¿por qué no sufres más bien el agravio? Dice: ¿por qué no sufres más bien el ser defraudados? Pareciera ser, pastor, que nos da a entender como que ¿por qué no te aguantas si a mí Raúl me defraudó, me ofendió, por así decirlo? Un pleito, ¿verdad? Y alcanzo a entender, según a primera vista, como que me dice, pues no es más bien que sufras tú el agravio y que sufras el ser defraudado. En ese contexto inmediato, ¿cómo podemos entender ese versículo? Es precisamente lo que acabo de decir. Muchas veces, aunque la persona se haya arrepentido, no va a poder resarcir lo que perdiste. Y en ese caso no te queda más que aceptarlo. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos, ir a los tribunales seculares era poner en vergüenza al cristianismo, porque no había la capacidad de juzgar internamente. Ahora, si se juzga y se halla culpable y se arrepiente, Jesús dijo, si 7 veces peca y 7 veces se arrepiente, perdónalo. Entonces, tú absorbes el daño. Por eso es lo que menciona Pablo. ¿No era mejor que después de todo eso, bueno, pues simplemente acéptalo y ya, ¿verdad? No se puede remediar. Sabemos que humanamente ya no podríamos hacerlo, pero Dios es justo, ¿verdad? Y Dios va a darle a cada quien según se merecen sus obras en cuanto a recompensa para los hijos de Dios. Entonces, a fin de cuentas, llegará el día en que seas restituido, ¿verdad? Aunque aquí el versículo, pastor, deja abierta la posibilidad, por así decirlo, o sea, no menciona nada de que la otra parte se haya arrepentido. Claro que no, porque no se trata de que te está poniendo, o sea, la intención de Pablo no es darte un estudio exhaustivo del perdón, está mencionando una causa. Nosotros, haciendo este análisis, podemos encontrar las distintas enseñanzas de Jesús, como la que claramente indica que si se arrepiente, perdónalo, y entonces sabes que
al armar ya sistemáticamente lo que la Biblia dice, sacas una conclusión congruente. Si tú buscaras que en cada pasaje te dé toda la información de ese aspecto, sería un error. No, es más, no podrías armonizar toda la Biblia si usaras un argumento así. Aquí no dice nada de arrepentimiento. Claro que no, porque el propósito de Pablo no es darte la instrucción de cómo hacerlo. Pero tienes otros pasajes en la Biblia donde claramente se advierte. En conclusión, ¿le aplicaría Mateo 18 o no? Claro, es lo primero que tienes que hacer. El haber aguantado lo que sucedió es al final. Si hubo arrepentimiento, no, muchas veces no queda más que asumir el costo. Gracias. Muy bien. ¿Hay tiempo? Sí, ya, queda un minuto, pero es una pregunta muy rápida. Ya dice, bueno, creo que es todo el tema, pero ¿debo yo como cristiano perdonar a alguien que no me pide perdón? A Movis Campos pregunta. Bueno, si ese otro que no pide perdón es cristiano, debe de aplicársele en Mateo 18. Y si nunca reconoce, debe ser expulsado. Y es precisamente eso lo que demuestra que no fue perdonado, ¿verdad? Sino expulsado, porque el perdón implica reconciliación. Así que si alguien ofende y se dice cristiano y nunca busca resarcir la ofensa, a pesar de que le muestras con la Biblia que está mal, no es cristiano. Muy bien, se acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Hay avisos?